Ahí está. Bien. Ahí estamos, ahí está grabando, ¿sí? Perfecto. Mil gracias. Ok. Va de vuelta, ¿sí? Va de vuelta. Bueno, ahí vi dudas de costo de oportunidad. Bueno, les comparto de vuelta la pantalla y vemos el capítulo. ¿Sí? Bueno, voy a ir de vuelta por acá porque me lo están preguntando con el tema de costo de oportunidad, que creo que no quedó claro. ¿Sí? Bueno, miren. Yo parto de la tabla esta, ¿la están viendo? La tabla 2.1. Yo tengo cantidad de alimentos y cantidad de vestidos. Y bueno, la pregunta era, ¿cómo se calcula? Chicos, por favor, los micrófonos, ¿sí? Please, porque hay mucho ruido de fondo. Please. Mira, ¿cómo se estima el costo de oportunidad? Bueno, yo acá tengo la cantidad de alimentos, 0, 1, 2, 3, 4, aumenta 1 por 1, y tengo acá la cantidad de vestidos, que decrece 18, 17, 14, 9 y 0. La pregunta es, ¿cómo yo calculé el costo de oportunidad? Porque acá vale 1. Miren, ¿sí? Yo estoy acá, en el punto A, 18 unidades de alimentos, ninguna de vestidos, ninguna de alimentos. Si yo aumento una unidad, ¿sí?, de alimentos, ¿cuál es el costo a nivel de vestidos? Para aumentar una unidad de alimentos, ¿a cuánto renuncié de vestidos? Y bueno, si yo ahora voy a producir de vestidos 17, renuncié a una unidad. Ahora, si yo voy de un alimento a 2 alimentos, me paso al punto C. ¿A cuánto voy a renunciar de vestidos? Y bueno, si estaba produciendo 17, ahora voy a producir 14. ¿Cuál fue el costo de renunciamiento? Fueron 3 unidades. Entonces, el costo de oportunidad yo lo voy a evaluar siempre en el producto o factor que está cayendo. ¿Sí? Si yo estoy aumentando la cantidad de alimentos, mi costo de oportunidad lo voy a calcular en términos de vestidos, que es el bien que está cayendo. Entonces lo veo acá, en la columna 3. Si yo tengo 3 unidades de alimentos y voy a 4 a 4, ¿sí? Lo veo acá, que es 9, porque en realidad pasé de producir 9 vestidos a ninguno. Tengo 9 de costo de oportunidad. Siempre lo voy a estudiar en el bien que renuncié. Exacto, sí, siempre resto. Resto justamente, o sea, lo que veo es la cantidad de vestidos que yo renuncio. Y eso es restar. 18 menos 17, 1. 17 menos 14, 3. 14 menos 9, 5. 9 menos 0, 9. ¿Sí? Bueno, espero que esto haya quedado claro. Espero. ¿Quedó, chicos, claro? Fernando, Eh, Aldana, Paola. Profe. ¿Sí? Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, disculpe. La verdad es que yo no estoy entendiendo cómo se calcula el costo de producción, discúlpeme, Dale. pero estoy viendo la tabla y estoy haciendo las referencias como usted está indicando, pero la verdad no entiendo. Mira, La realidad, discúlpeme, pero no, no. dale. Va de vuelta, sí, mira. Cuando yo Sí, tengo en el punto A, yo tengo. Hola, profe. Sí, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar si hay alguna fórmula para reemplazar, porque eso vendrían a ser como los valores de X y de Y. ¿Hay Claro. alguna fórmula para reemplazar? No, ninguna fórmula ahí, ninguna. Ah, ¿no? Esto es deducción. Ah, ok. Miren, Bueno, gracias. de nada, va de vuelta, ¿sí? Cuando yo tengo, en el punto A, yo tengo 18 unidades de vestidos y ninguna de alimentos. La economía produce únicamente vestidos, nada de alimentos. Este punto no es un punto, es un punto eficiente, pero no es socialmente deseable. ¿Por qué?
porque la gente no come, pero se viste. Y eso a mí no me importa. Yo quiero que la gente se vista y aparte coma. Entonces, yo me voy al punto B. En el punto B produje 1 tonelada de alimentos, pero esto tuvo un costo. Que para producir alimentos, yo gente que producía vestidos, la pasé a alimentos. Gente que estaba en la industria de indumentaria, la pasé a la industria de alimentos. Por ende, esa gente dejó de producir vestidos y pasó a producir alimentos. Entonces, la industria de alimentos aumentó 1 tonelada y la industria de indumentaria bajó 1 tonelada. Eso es el costo de oportunidad de uno. ¿Sí? Ahora, continúo. Si yo quiero seguir produciendo más alimentos, tengo que transferir gente de la industria indumentaria a la de alimentos. Entonces, cuando yo paso gente de indumentaria a alimentos, aumenté 2 toneladas la cantidad de alimentos total. La aumenté en 1, pero ahora tengo 2 toneladas. ¿Cuál fue el costo a nivel económico? Que la industria de indumentaria, ahora, ¿cuánto puede producir? 14 toneladas. ¿Cuál fue la caída de la industria de indumentaria? 3 toneladas. ¿Sí? Ese es mi costo de oportunidad. Es decir, que ahora yo, para poder producir 1 tonelada más de alimentos, tuve que renunciar o no producir 3 toneladas menos de vestimenta. Ese fue mi costo de oportunidad. Y así de forma consecutiva. ¿Ahí quedó, chicos, el ejemplo? ¿Quedó más claro? A ver en el chat. Sí, ahora sí, profesor. Muchas gracias. Ahí está, bueno. Bien. Bueno, sigamos. ¿Sí? Profe, Sí, disculpe, entonces siempre se toma para el costo de oportunidad la variable que va decayendo. exactamente, claro. Exacto. Sí. Muy bien. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, entonces, vinculado a eso, está el tema de la frontera. Bueno, a ver, esto ya lo vimos. A ver, acá. De la frontera de producción. Recuerden que había 3 puntos. Un punto que era eficiente, el punto C. La economía produce con todos sus recursos disponibles al máximo nivel. Un punto como el H, inalcanzable, no tengo recursos, no me da la capacidad para poder producir H, por falta de capital, por falta de trabajo. Y el punto L, o el punto I, que es un punto ineficiente, pues estoy por debajo. O sea, acá es un punto ineficiente, porque yo podría producir más, pero produzco menos. Este punto I o L, depende cómo lo vean, implica que hay desempleo de fuerza de trabajo y hay máquinas paradas. Y la economía podía producir más si ocupa a esa gente, ocupa esos bienes de capital. ¿Sí? Bien. La frontera justamente está vinculada al crecimiento. Las economías que más crecen son aquellas que expanden la frontera todo el tiempo. Por ejemplo, acá. Pero acá hay una mirada distinta. ¿Por qué? Porque la mirada clásica de la economía, a ver, el enfoque antiguo, era que la economía se expandía con recursos productivos. Es decir, yo puedo producir si ocupo más tierras, o si uso más bienes de capital, o si tomo más gente, que son estos ejemplos de acá. Estos 3 ejemplos son ejemplos de expansión de frontera. La frontera se desplaza, se mueve. ¿Sí? Pero se puede mover en una dirección, por ejemplo, tomo más gente, o acá, porque tomo más capital, o de las dos formas. Entonces, una mejora tecnológica, una mayor inmigración puede provocar que yo tenga un aumento de frontera. Esta es la mirada antigua, que es a nivel cuantitativo, o sea que a nivel de cantidad. Pero en la actualidad las economías se mueven a través de tecnología, por ejemplo. Yo puedo expandir la frontera sin tomar más gente.
por ejemplo, con tecnología, con innovación. Entonces, la economía, ¿qué busca todo el tiempo? De que la frontera se expanda. Porque si se expande, va a haber más alimentos, más vestidos, más bienes, más servicios. Va a haber más para todos. Y a su vez va a bajar el precio. Porque, vean este ejemplo de acá, miren. Vean el primer gráfico. ¿Qué se expande? ¿Vestidos o alimentos? Vestidos. Miren. Ven que esto va con pizarra. Yo tengo mi punto original y tengo mi punto nuevo. Acá había, esperen que, acá había vestidos y acá había alimentos. Bueno, hay un precio en realidad de los bienes. Cuando yo voy, cuando se pone la frontera con la curva negra, yo tengo más vestidos y tengo igual cantidad de alimentos. Entonces, ¿qué pasa con los precios? Precio de alimentos, precio de vestidos. Esto es, ¿qué bien se hizo ahora más barato? Los vestidos, porque hay más cantidad. Entonces, esto ocurre de esta forma. ¿Sí? Cuando yo expando la frontera, los vestidos que son abundantes bajan de precio. Entonces, a nivel de precio relativo, los alimentos se hacen más caros. Entonces, un shock de tecnología o un shock, ¿sí?, que hace que los vestidos sean más abundantes, de forma indirecta encarece los alimentos. ¿Sí? Porque este bien se hace más abundante y este más escaso. Entonces hay aumento de alimentos, de precios. ¿Qué es lo que uno busca siempre? De que sea un aumento equilibrado. Por ejemplo, acá, la última gráfica. ¿Ven acá? La última. En este caso, yo aumento alimentos y aumento vestidos. Y la suba de precios es equilibrada. Ambos suben igual, entonces no cambia el cociente. Conclusión, ¿sí? La economía busca crecimiento. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se desplaza la frontera, para la derecha. Y al revés, un país que tiene una guerra, ¿qué le puede pasar? Por ejemplo, un país que va a un conflicto bélico. Se cae la frontera, miren, voy a borrar acá. Un país que tiene una guerra, o que tiene una pandemia, o que tiene muertes, la frontera se contrae. ¿Qué es lo creo que te puede pasar? Miren, yo tengo trabajo y tengo capital. Y tengo la frontera. Si yo estoy sufriendo una guerra, esto se mueve para adentro. Entonces vos te contraes. Exactamente, baja la producción. Y eso es lo que tengo justamente es peor. Porque la guerra rompe viene capital, destruye viene capital por las bombas y mata gente. Entonces, un país que tiene una guerra, lo que hace es contraer la frontera para adentro y produce menos y se empobrece. Entonces, al revés, en vez de crecer, decrece. Esto le pasa a los países africanos y países de Medio Oriente, que están todo el día en quilombo. En cambio, un país próspero aumenta la frontera todo el tiempo, con educación, con tecnología, con productividad y con innovación. Esto es en parte el milagro del desarrollo. ¿Cómo hacer para que la frontera aumente todo el tiempo? Argentina, en la actualidad, ¿qué está pasando con la pandemia? Se contrae. La gente no puede producir, no puede trabajar y nos venimos para adentro. Este año la economía va a caer 10%. Una barbaridad, a priori. ¿Sí? Bueno, esta fue la idea de frontera de producción. ¿Sí? Es una herramienta, un método
que permite ver si estoy produciendo en un punto eficiente, en un punto ineficiente, y qué debería hacer para ir a un punto más alto. ¿Sí? Esta fue la idea, un modelo económico. Bueno, y como último y como cierre del capítulo, como Profe, cierre, sí, con eso haríamos el punto 4, ¿no? Con lo que explicó recién. exactamente, sí. Esperen que, ahí lo miro, sí. Esperen que le doy una mirada. A ver, deje que termine este y después vamos en realidad a las dudas y consultas. Me queda un cachito del capítulo 2 y ya lo terminamos. Después vamos en realidad a las dudas del TP1. Aguanten un chiquito. Bueno, ¿qué es lo que nos queda ver justamente del capítulo 2? El tema de las preguntas fundamentales de todo sistema económico. O sea, ¿qué tipo de dilema tiene toda sociedad? Tres cosas básicas. Es, ¿qué producir? ¿Qué producimos? Alimentos, ropa, soja, trigo o computadoras. ¿Cómo lo producimos? Con trabajo, con capital. ¿Y para quién producimos? ¿Para el mercado interno o para el mercado externo? Son las grandes preguntas. Estas preguntas las va a resolver básicamente los sistemas económicos. Bueno, que están creo que más adelante. ¿Sí? Que es el capitalismo, el comunismo o la economía mixta. Entonces, la pregunta ¿qué producir? ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de bien va a producir la economía? ¿En qué se va a especializar? ¿En trabajo, en capital, o sea, en ropa, alimentos? Por ejemplo, Argentina, ¿qué produce básicamente? Bienes primarios, o sea, soja, trigo, carne. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que viene en la historia, es lo que acá había disponible. En cambio, ¿qué produce Japón, Inglaterra, Alemania? Viene de capital. ¿Por qué? Bueno, porque han decidido hacer eso y porque han logrado hacerlo. ¿Sí? O sea, el qué producir, a ver, importante, no está atado únicamente por la naturaleza, sino también por la política. Porque países como Canadá fueron países también productores de bienes primarios, como Argentina. Pero en un corte del tiempo tiene un cambio productivo hacia bienes de capital. El cambio es posible. La política define cómo y cuándo, o nunca. Nuestro país nunca pudo salir del modelo agroexportador. Nunca pudo salir, porque la política nunca lo deseó. ¿Sí? ¿Cómo producir? ¿Con máquinas o con trabajo? ¿Con energía? O sea, acá lo que indica justamente es la forma de producción. ¿Sí? Los países asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Indonesia, son países que son intensivos en capital. Por ejemplo, este teléfono que ustedes ven en pantalla fue hecho en Malasia. Y fue hecho con tecnología, con máquinas. Es intensivo en capital. En cambio, si ustedes, no sé, van a la verdulería y compran un kilo de tomate, eso es intensivo en tierra. Porque fue hecho básicamente con tierra. O sea, puse la semillita y creció el tomate. ¿Sí? Si yo voy a 11 y compro ropa, eso es intensivo en trabajo, porque hay una mujer con una máquina de coser todo el día. Entonces, cómo producir va a depender Que te ponga la abuela, yo no sé ponerte, no por si con trabajo, con capital o con tierra. ¿Sí? Y por último, ¿para quién producir? ¿Para acá o para afuera? Porque miren, vean qué relevante. ¿Cuánto cuesta hoy un kilo de carne? De asado, por ejemplo. 200 pesos. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Sí? Ese precio es alto. Pero a ver, ¿cuál es la causa del aumento de precios? Bueno, primero, hasta la década del 80, Argentina no producía soja. Producía básicamente carne y trigo. Eso se exportaba. Entonces, acá había un dilema. Era lo que producía la carne, ¿se come acá o se exporta?
Si yo la exporto, la gente no consumía carne y había lío. Entonces era el dilema. La carne argentina, ¿va al mercado interno o va al mercado externo? Pero en la década del 90, China aparece como potencia se consolida en la década del 2000. ¿Y China qué come en cantidad? Come cerdo. ¿Y el cerdo? ¿De qué lo alimentás? De soja. China empezó a pedir soja al mundo. Temen soja. Argentina y toda Latinoamérica empezó a producir soja para vender a China. Entonces, Argentina le vende soja a China, China con la soja le da de comer al chancho y ellos después comen el chancho. Esa fue la cadena. Pero ¿qué pasó en realidad? Como tengo una tierra que está fija, factores de producción, hubo que hacer un cambio. Para poder producir cada vez más soja, había que producir menos vacas y menos cultivos, maíz o trigo. Entonces, la soja provocó un aumento exponencial de tierra cultivada y eso fue en detrimento a la ganadería y a la agricultura. Conclusión, por oferta-demanda, a medida que se aumentó la tierra sembrada con soja, bajó la tierra destinada a ganadería y a maíz y a trigo. Y eso provocó un aumento de precio. Entonces, que hoy paguemos 200 pesos el kilo de asado es culpa de la soja. El aumento de soja provocó, como lo vimos hoy, con alimentos y con vestidos, un aumento del precio de la carne. ¿Por qué? Porque hoy tenemos en el año 2020 igual cantidad de cabezas de ganado que en la década del 70. O sea, hagan la cuenta. En la década del 70 había creo que 70 millones de cabezas de ganado. Pero ¿cuánta gente había acá? Creo que había 20 millones de habitantes. Hoy somos casi 50 millones de habitantes con la misma cantidad de cabezas de ganado que hace 40, casi 50 años. En conclusión, hubo sube de precios. ¿Por qué? Porque el aumento de población no fue acompañado con un aumento de stock de cabezas de ganado. A pesar de que la gente hoy consume menos carne por año que hace 50 años. Pero igual, esa escasez relativa de cabeza de ganado provocó el aumento de la carne. ¿Todo por qué? Por la soja. Entonces, importa el para quién. Porque cuando vos producís para el mercado externo, hay un costo a nivel del mercado interno. ¿Sí? Bueno, a ver, ya como cierre de clase, a ver qué me queda de relevante. Bueno, me queda de relevante creo que el tema de esto, de lo que es el flujo de la renta. Este esquema 2.2, ¿sí? Es una versión simplificada de lo que se conoce como flujo de la renta. Donde acá da dos ejemplos, entre ganadería y agricultura. Pero puede ser entre familias y empresas, es igual. Acá es cómo se vinculan dos agentes económicos. Pueden ser dos sectores económicos o pueden ser familia y empresas. ¿Sí? Por ejemplo, en todo flujo de la renta, en todo intercambio, hay un flujo monetario, que es plata, y hay un flujo real. Miren, a ver, lo cambio, esto no me gustó. Voy a hacerlo a nivel de familia y empresas. Esperen que voy a ir a la pizarra. Esto lo voy a explicar diferente. Esperen que borro esto. Entonces, ¿qué es lo que muestra el flujo de la renta? Es cómo se vinculan dos o más agentes económicos. Por ejemplo, yo acá tengo... Esperen que... Tengo las familias... Tengo las familias, ustedes, familias, y acá tengo empresas, que en la economía se vinculan. ¿Sí? Ustedes van al chino a hacer compra de bienes, van al mercado, van a la zapatería,
van al médico, bueno, ¿sí? Bueno, ¿cómo es esto? La familia, ¿qué le da a la empresa? Le da trabajo. Ay, de vuelta, esperen que... De vuelta esta porquería, bueno. La familia, ¿qué es lo que le da a la empresa? Le da trabajo. Él es trabajo. ¿Sí? O sea, la familia oferta su trabajo a la empresa. La empresa, ¿qué le da en contrapartida a la familia? Y le da plata. ¿Le da un salario? W. Él es trabajo, W es un salario. Esa es la contrapartida, es el intercambio. Yo dispongo mi tiempo para la empresa me paga un salario. A su vez, ¿sí? La familia con esa plata, ¿qué hace? Compra bienes y servicios. O sea, le paga. Hay un pago de bienes y servicios. Y a su vez, ¿qué es lo que le da la empresa a la familia por ese pago? Le da un bien. Bueno, esto es el flujo de la renta. ¿Sí? Lo que está con rojo es un flujo real. ¿Por qué? Porque la familia le dio a la empresa horas de trabajo. La empresa le dio a la familia un bien o servicio. Lo que está con amarillo es un flujo monetario. Es plata. Bueno, gran parte del tema es justamente esto, cómo se vincula. Es la frontera. ¿Cuándo va a crecer? Cuando este flujo de la renta aumenta todo el tiempo. Es cada vez más dinámico. ¿Sí? Bueno, chicos, a ver, nos quedan 10 minutos de clase. Vamos a dedicar a las dudas y consultas. Como cierre, a ver, ¿qué fue? Esto lo ponen en chat, así lo pueden ver todos. ¿Qué fue lo que vimos hoy de relevante? Esperen que... Hoy. Importantes. Primero, uno, vimos factores productivos. Factores de producción. 2, frontera de posibilidad de producción. 3, costo de oportunidad. 4, eficiencia e ineficiencia de la frontera de producción. 5, desplazamientos de la frontera de producción. A ver. Y sexto, vimos las preguntas fundamentales. ¿Sí? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Estas preguntas, por supuesto, las responde el mercado o el Estado. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Chicos, pregunta, ¿dudas con esto? Flujo real y flujo monetario. Uno es en plata y otro en bienes y servicios. Bien, bueno, ahora sí. Chicos, ¿más preguntas o dudas de esto? ¿Se puede pasar ahora al TP? ¿Sí? Bueno. Esperen que voy a buscarlo. Así lo tengo acá. Chicos, ¿me pueden enviar el TP al WhatsApp? Así lo hacemos rápido. ¿Sí? Así no pierdo tiempo. Envíenme el TP, si lo tienen a mano, al WhatsApp. Así no lo bajo de la página. ¿Lo tiene a mano alguien?
Ahí está, gracias. Gracias, Karen. Buenísimo. A ver, ahí está. Gracias a todos. Bueno, vamos a comentar justamente el TP brevemente. Bueno, punto 1, sobre frontera de producción y costo de oportunidad. Esto lo trabajamos hoy, chicos. Sí, esto en realidad. Esperen que amplíe. Punto 1, ya lo trabajamos. Bien. Punto 2. Habla de escasez. Dijimos que la escasez es un término relativo, que depende de cada comunidad. O sea que en todo país hay escasez. Unos de alimentos, otro de ropa, otro de seguridad, otro de no sé, ambiente. Segundo, punto 3, perdón. Es cada problemita, por ejemplo, inflación, desempleo, ¿a qué le corresponde? ¿A la micro o a la macro? Y a su vez, en realidad, ¿cómo justamente impacta el enfoque positivo normativo? ¿Sí? O sea, porque en realidad, por ejemplo, la informalidad es un tema normativo positivo. ¿Sí? Apunta eso. El punto 4, bueno, habla de frontera de producción y dice, bueno, ¿cómo impacta la pandemia a la frontera? ¿Se expande, se contrae y por qué? ¿Sí? Y acá toma dos países, Italia y Estados Unidos. Fíjense, en cada país, cuánta gente muere y eso cómo impacta a nivel del trabajo, en la frontera de producción. Así como la cantidad de muertos y la caída de la economía afecta la frontera. Se contrae y en qué cantidad. Punto número 5. Dice, de estos conceptos, ¿cuál es macro, cuál es micro? Recuerden que la micro estudiaba al consumidor, a la empresa y a los mercados. Y la macro estudiaba la economía global, ¿sí? Los agregados económicos. Punto 5. Punto 6. Esto es matemática, chicos. ¿Sí? Recuerden que, pregunta, a ver, pregunta. ¿Quién de ustedes cursó matemática 1 ya en la carrera? Bien. Bueno, a ver, la pregunta 6 es de matemática. Aquel que no dio matemática, chicos, esta la puedo obviar. Porque, a ver, ¿qué supone el libro? Que uno dio para dar economía en matemática 1. Entonces, como acá en la 1, matemática no es correlativa a economía, ese punto lo pueden obviar. ¿Sí? Porque justamente sé que hay diferencias de conocimiento. Entonces, el punto 6 lo dejan de lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente lo han dado en matemática, entonces lo descartan. ¿Sí? ¿Qué supone el libro de Mochoni y Becker? Que uno para cursar economía probó antes matemática 1. La 1 es una de las pocas facultades que yo conozco de que es al revés. De que en realidad uno cursa economía sin dar matemática. Así que, chicos, punto 6, descartado. ¿Sí? Únicamente de 1 al 5. ¿Sí? Bueno, gente, ¿tienen más dudas y consultas? Nos quedan 2 minutos. Así que cortamos acá o, a ver. Esperen que estoy mirando el chat. Ok, bien, bien, bien. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Les agradezco el tiempo. Hay solamente, a ver, bueno, hay menos de 60. Así que en realidad se hicieron la rabona más de la mitad del curso. ¿Sí? No importa eso, ¿sí? Así que nada, chicos, les mando un saludo, que tengan un buen fin de semana. Les agradezco el tiempo, la dedicación y cualquier tipo de duda la mandan al grupo. Nos vemos de vuelta en 7 días. ¿Sí? Y ahora después les paso la grabación al grupo. ¿Ok? Chicos,
Chao, chao. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. A ustedes. Gracias. Gracias. Chao, chao.